Amigos y enemigos, bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre la tiranía. Digo que vamos a abordar nuevamente el concepto de tiranía porque creo que es sumamente relevante, que no pertenece a una categoría histórica, que no se trata de un concepto caduco dentro de la filosofía política, sino que es una manera de describir correctamente, acertadamente, muchos gobiernos que desafortunadamente siguen existiendo en pleno siglo XXI. Para ello vamos a hacer un brevísimo análisis histórico dentro del ámbito de la filosofía política de dónde sale el concepto de tiranía. Podemos identificarlo fácilmente en Platón. Platón, en su Politeia, o como también muchas veces es traducido, en su República, en el libro 8 habla sobre las distintas formas de gobierno. Él atribuye cada tipo de forma según a un carisma, a una forma de expresión del alma. Por ejemplo, si el alma dominante dentro de la polis es el alma racional, evidentemente veremos el gobierno del filósofo rey, la sofocracia, el gobierno de los sabios. Pero si por el contrario vemos que la parte del alma que domina en este caso es la parte irascible, pues veremos a una timocracia, que es el gobierno de los valientes, de los ambiciosos, donde la honra y la habilidad guerrera es lo que se estima. Platón considera que la democracia es una forma negativa de gobierno. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito del elemento concupiscible. Ahora, ¿qué es lo concupiscible? Pues se refiere al apetito, se refiere a la parte más voraz del alma. Él, por ejemplo, habla también de oligarquía. La oligarquía es el gobierno de un grupo que se hace con el poder y en lugar de gobernar según la razón o según la valentía, pues gobierna para sus intereses personales. Pues bien, si en lugar de ser un grupo pequeño, ese afán de gobernar para mi estómago, para mis apetencias, se multiplica en forma de masas, pues eso es una democracia. Y de esa democracia, lo único que impera es un afán completamente desordenado por la libertad. Porque es una libertad sin orden, es un libertinaje. Y en ese libertinaje, las instituciones básicas, las instituciones naturales como la familia, empiezan a disolverse, porque no se respeta ningún tipo de jerarquía. Y según Platón, no va a haber forma de distinguir, por ejemplo, a los padres de los hijos. E incluso va más allá. Habla de que no hay forma de distinguir a un perro callejero de un caballo de carreras. De hecho, él cree que en ese estado de caos, cualquiera con poder, que también desea gobernar para sí mismo, es capaz de imponer una tiranía. Porque claro, la polis entra en un estado de desintegración absoluta, de corrupción generalizada, donde nadie, absolutamente nadie, piensa en el bienestar general. Y alguien logra, a través de la espada, imponerse. Y es por eso que él a la tiranía le llama un gobierno de deseo desordenado, que es el gobierno de uno a través del capricho, la esclavitud y el miedo. Él en su República dice: es natural que la tiranía tenga su origen en el gobierno popular, es decir, que a la libertad más completa y más ilimitada sucede el despotismo más absoluto y más intolerable. Qué paradójico, es sumamente paradójico. Un gobierno en donde supuestamente se aboga por la libertad más absoluta, pues se termina con una tiranía. Y eso nos hace reflexionar muchas veces sobre cuáles son las auténticas intenciones de aquellos que se hacen llamar adalides de la libertad, que defienden una sociedad muy abierta, pero que sin duda alguna nos conducen a la peor de las tiranías. Para Aristóteles hay 6 formas y que dependiendo de si apelan al interés general o al interés personal son puros o impuros. Por ejemplo, un gobierno en donde decida solamente una persona, pero que tome en cuenta siempre el interés general, es una monarquía, porque el monarca es una persona sabia, es una persona valiente, es una persona virtuosa que gobernará para el bienestar de la polis. Sin embargo,
si este mismo monarca o sus descendientes, si el que toma las decisiones empieza a gobernar no para la polis, sino para sí, para sus apetencias, pues deja de ser un monarca y se convierte en un tirano. De nuevo, insistimos en el concepto de tiranía como una forma de gobierno impura, como una manera adulterada de gobernar. Ahora bien, ante la tiranía, Aristóteles dice que posiblemente muchos ciudadanos virtuosos se vean en la tesitura de acabar con ese gobierno injusto, con ese gobierno impuro, y de allí que impongan una aristocracia, que sería el gobierno de los mejores. Sería, dentro de la categorización aristotélica, el gobierno de pocos, pero que tiene al interés general como acción de gobierno. Preocupado por la polis, los mejores, las aristas de la sociedad, deciden tomar las riendas. Y es realmente lo que falta en muchas tiranías contemporáneas. Por supuesto, estos ciudadanos también son personas y por lo tanto pueden verse inclinadas a la concupiscencia, pueden verse inclinadas a perseguir sus apetitos y pueden mutar en una oligarquía. La oligarquía es una forma impura de gobierno, pues el grupo, el gobierno de pocos, en lugar de pensar en el interés general, en el bienestar colectivo, pues apela netamente, de una forma completamente injusta, de una forma completamente corrupta, al bienestar personal. Toda forma de gobierno pura eventualmente iba a ser corrompida. Aristóteles es sumamente escéptico sobre cómo el gobierno de muchos puede llevar a un buen puerto, a la polis, a la ciudad. De hecho, él cree que el gobierno de muchos eventualmente termina velando por el interés propio y replica un poco ese estado caótico del que hablaba previamente Platón. Esto es la democracia. Nuevamente Aristóteles condena la democracia y la ve también como ese barco cuyo timón es capitaneado por un monstruo con miles de brazos y miles de cabezas. Esto es una figura alegórica de Platón, pero que podemos replicar sin problema alguno en Aristóteles. ¿Es posible acaso un gobierno de muchos, pero que apele al interés general? Y Aristóteles dice sí, siempre y cuando no sea un gobierno de todos. Es decir, va a ser un gobierno de muchos, pero a diferencia de la democracia, va a tener un elemento mixto, un elemento de carácter oligárquico, es decir, de un grupo que intente apelar, que intente guiar a la polis hacia ese bienestar colectivo, ese bienestar general, hacia la razón de Estado, como diría, por ejemplo, Godino o Maquiavelo. Pero nunca se tratará de un gobierno en donde el grueso de la población, en donde las masas, en donde todo el pueblo sea el que gobierne. Eso, desafortunadamente, solamente tiene como asidero la forma impura llamada democracia, que, insisto, es una forma negativa en Aristóteles, como también lo es en Platón. Y finalmente tenemos un concepto que es muy usado por los politólogos, también por los historiadores, que es la anaciclosis. La anaciclosis es una teoría de Polibio que él, analizando el elemento de gobierno mixto que tiene la República Romana, intenta establecer un ciclo político que prácticamente está condenado a mantenerse. Vamos a hacer un breve repaso. Para Platón, las formas de gobierno responden a aspectos del alma. Es una perspectiva metafísica y ética de lo político. En Aristóteles vemos una perspectiva realista en donde la categorización responde a si una forma de gobierno es pura porque persigue el bienestar de la polis o no. En caso contrario, es simplemente una forma impura. Y en el caso de Polibio, él establece un ciclo que yo diría se inspira en Aristóteles y lo muestra del siguiente modo. En la mayoría de las polis o en las distintas unidades políticas surge una monarquía que degenera, como habíamos visto en Aristóteles, en una tiranía. La tiranía eventualmente es derrocada y se impone una aristocracia, es decir, el gobierno de los ciudadanos virtuosos que derrocan a esa tiranía. Desafortunadamente, la aristocracia, como es un gobierno de personas,
vuelve a degenerar, se convierte en una oligarquía. La oligarquía, para Polibio, allí sí es reemplazada por una democracia. En Polibio, una forma de gobierno de muchos sí es posible, una forma de gobierno de muchos que se llame democracia. Él no ve con malos ojos la democracia, de hecho él cree que ante la degeneración de la aristocracia en oligarquía, eventualmente el pueblo como ciudadanía, es decir, el pueblo desde la perspectiva del ciudadano que se sabe esclavo de ciertas normas y dentro de ese marco normativo es libre. Esto nos recuerda un poco a Cicerón hablando de la República, cuando él dice que la libertad es la esclavitud voluntaria a la ley. Pues bien, que esa ciudadanía se alza contra la oligarquía e impone una democracia. Una democracia que es el gobierno de muchos y que siempre estará encaminada hacia el bien común, hacia la razón de Estado, hacia un buen puerto para la polis. Sin embargo, este tipo de gobierno lentamente se va marchitando, se convierte desafortunadamente en una oclocracia, que es el gobierno de la turba, que es el gobierno de la muchedumbre, que es cuando la masa, sin ningún tipo de ilustración, la masa, sin ningún tipo de raciocinio, empieza a apelar nuevamente hacia sus propios intereses, hacia lo que le dicta el estómago. Y por eso impera nuevamente el caos. Y con eso peligra la polis. Aquí es donde inicia la parte del ciclo. Porque para Polibio, desafortunadamente, cuando se impone el gobierno de la muchedumbre, saldrá un hombre, y cuando digo desafortunadamente, ya veremos por qué, surgirá un hombre virtuoso que se impondrá por la fuerza, impondrá el orden y será nuevamente un monarca. Y muchos dirán, pues bien, si el gobierno de la muchedumbre es terminado por una monarquía que es buena per se, ¿cuál es el problema? El problema para Polibio es que esto daría inicio nuevamente a este ciclo interminable. La monarquía se degenera en tiranía, la tiranía en aristocracia, la aristocracia se degenera en oligarquía, la oligarquía pasa a democracia y la democracia degenera nuevamente en oclocracia. Y esto es evidentemente nocivo para la estabilidad pública. Polibio habla sobre la estabilidad política. De hecho, es uno de estos antecedentes de la noción de gobernanza y de gobernabilidad. ¿Qué propone Polibio? Un gobierno mixto. Él hace énfasis en la República Romana porque cree que mezclando las tres formas puras de gobierno podemos evitar esa degradación natural. Por eso la República Romana tiene el elemento monárquico en la forma de la diarquía, tiene el elemento aristocrático a través del Senado, que es ese amor por la libertad, y finalmente tiene elementos democráticos en los comicios. Recordemos que en la República Romana usualmente habían dos cónsules, por eso se habla de la diarquía. El cónsul encarnaba el principio autoritario, el principio de la autoritas, de la autoridad, que a su vez era controlado por el Senado. Estaba esa pequeña tensión. El Senado decidía apelar a elementos, pero de forma muy específica. Eventualmente decidía apelar de forma específica a la plebe, a la muchedumbre, y esto lo hacía a través de comicios, en donde se consultaban ciertos elementos. Lo que podemos ver es que en todo caso, la tiranía es sumamente negativa, porque equivale al gobierno de la fuerza, del engaño, del robo. Pero ¿cómo se combate la tiranía? Pues eso también lo vemos en la República Romana, porque analizando la historia de Roma, cuando ellos se vieron incursionados en un problema muy grande, monumental, como una catástrofe natural o una guerra, pues invocaron dentro del Senado a una figura extraordinaria, a una magistratura extraordinaria que es el dictador. El dictador era un ciudadano probo, era un ciudadano con una trayectoria moral intachable. Era una de las aristas de la sociedad nuevamente, que tomaba el poder durante un espacio de tiempo determinado, usualmente eran 6 meses, pero esto se podía alargar, para poner orden nuevamente. Así que, para evitar el caos que muchas veces vemos que en nuestros sistemas parlamentarios se impone,
que no logran responder correctamente a las vicisitudes políticas del día a día y que incluso muchas veces la responsabilidad se diluye entre partidos, entre distintos diputados, bueno, pues el Senado, que no estaba exento del espíritu de facción, que también tenía a los óptimos y a los populares, pues el Senado nombraba a un dictador. Y el dictador ponía orden. Y el dictador era el que defendía el orden jurídico y la libertad frente a la tiranía, frente a la corrupción, frente a las amenazas. Por eso, las dictaduras, dentro del universo de la filosofía política, las dictaduras son buenas y las tiranías malas. Y estamos hablando de categorías absolutas. Son buenas per se y son malas per se. Pero si esto es así, ¿por qué hoy en día se habla tanto de las dictaduras y tan poco de las tiranías? Porque hay muchas clases políticas, porque hay muchos grupos oligárquicos que no les conviene que la gente se organice y sea capaz de imponer una dictadura ordenadora que acabe con tanta decadencia. Es por eso que es importante revitalizar el concepto de tiranía y de tiranos. ¿Por qué? Porque hablando de tiranía nos permite introducir en el debate político nuevas apreciaciones sobre la idea de dictadura o de gobierno excepcional, pero también de otro concepto que me gustaría desarrollar en otra oportunidad, que es el tiranicidio. Si popularizamos el concepto de tiranía, vamos a poder hacer como Santo Tomás de Aquino o como Juan de Mariana y hablar nuevamente de tiranicidio. Una respuesta que también es válida ante cualquier tiranía.